Nicaragua y también fuera de ella. Jennifer, digamos que lo que ocurrió el pasado viernes es la oficialización de un Estado totalitario, dictatorial, que recae únicamente en un hombre, y en este caso también en una mujer. El pasado viernes la mayoría del Congreso nicaragüense aprobó una enmienda constitucional que, uno, deroga 38 artículos de la Constitución que estaba vigente hasta el día jueves, y por otra parte reforma o sustituye 143 artículos. ¿Qué significa esto? Que usted en las nuevas reformas constitucionales en Nicaragua podrá ver, por ejemplo, Jennifer, la figura de la copresidencia. Usted tiene un presidente y ahora una copresidenta o copresidente, que serán ambos electos a través del sufragio, a través de un voto popular. Por otra parte, la reforma constitucional que planteó y que se aprobó en Nicaragua incluye la bandera roja y negra del Frente Sandinista como símbolo patrio, junto con el himno nacional, junto con el escudo y con la bandera del país. Esto lo dice el artículo 13. A ver, hablemos de la separación de poderes. Artículo 132. La presidencia de la República dirige el gobierno y también, como gobierno, la jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial y electoral. Además, otorga la Constitución la apátrida como mecanismo de represión, la expulsión, la desnacionalización de quienes traicionen a la patria. Uno de ellos, que fue ya hace más de un año desmovilizado, desterrado, es Enrique Sáenz. Fue diputado y además fue presidente del Movimiento Renovador Sandinista. Hoy, por la dictadura, se encuentra en Costa Rica. Señor Sáenz, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Don Enrique, mi compañera Jennifer decía algo que sí, es una realidad. Esto ya se venía viendo, esto ya se venía cantando. Lo que ocurrió el viernes, a su juicio, ¿qué fue? ¿Una oficialización de la dictadura ya implementada por el señor Daniel Ortega y su esposa Murillo? Bueno, lo primero que quisiera aclarar, porque lo escuché en los comentarios previos, es que en Nicaragua ni en izquierda. Lo que hay entronizado en el poder es una mafia que se ha apoderado de toda la institucionalidad pública con el objetivo único de acumular riquezas al amparo del poder político. Nada tiene que ver, más allá de algunos discursos, Ortega con la izquierda y menos con izquierda democrática. Es una mafia. Y aunque parezca un poco exagerado para algunos oídos, en realidad lo que ocurrió en Nicaragua o lo que está ocurriendo es un autogolpe de Estado. ¿Qué un autogolpe? Primero empiezo con un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Cuando un grupo de personas o una persona por sí y ante sí se apodera de la totalidad de la institucionalidad pública, transforma su voluntad como única fuente de poder y aniquila el marco constitucional o jurídico. Es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Buena parte de lo que está consignado en este adefesio, que yo rehúso llamar reformas constitucionales, buena parte ya estaba instalado. Señor Sáenz. Sí, no, justamente quería resaltar eso que usted dice y por eso yo hacía la salvedad, porque cuando uno habla con personas, digamos, que se identifican más con la derecha o que están en candidaturas y representando a la derecha, pues lo que hacen es señalar a gobiernos como el del señor Ortega para decir, mire, esta es la izquierda y esto es lo que va a pasar si ustedes eligen a izquierda. Por eso yo estoy de acuerdo con usted, el señor Ortega no representa a una persona de izquierda ni mucho menos su gobierno, pero él quería preguntar, para empezar por alguno de los puntos que es la copresidencia, ¿para qué le sirve al señor Ortega oficializar el tema de la copresidencia? Porque copresidente hemos visto durante todo este tiempo con la señora Rosario Murillo, ha estado ahí. Sí, una de las determinaciones del grupo en el poder ha sido instalar una dinastía y como parte de esa voluntad se conoce que Ortega había ofrecido a Rosario Murillo que ella iba a ser la candidata
a la presidencia en las elecciones del 2026 y con el control total del aparato electoral, pues que ella iba a ser la sucesora de Ortega, porque obviamente iba a ser electa en el 2026. Se supo igualmente que Ortega estaba arrepintiéndose de ese compromiso y que pues no estaba en disposición ya de cederle a Rosario Murillo el poder. Evidentemente, aquí hay un arreglo conyugal, una transacción de alcoba en la que se reparten el poder para evitar un conflicto mayor. De hecho, ya Ortega hace más de un año en un discurso había llamado a Rosario Murillo copresidenta, es decir, esto no es ninguna improvisación, es parte del proceso y de un ajuste al que llegaron pues como pareja. Señor Sáenz, sabemos que desde hace muchos años Daniel Ortega tiene secuestrado a gran parte del Estado nicaragüense, pero con esta reforma, ¿qué cosas que capaz tenía cierto límite o ciertas cosas en las que no tenía todo el control, ahora sí se le está permitido con esta reforma? Bueno, lo que existían eran escombros del marco jurídico, escombros de constitución, porque prácticamente Ortega había demolido todo el andamiaje institucional. Lo que hace esta iniciativa enterrar los escombros, de tal forma que en Nicaragua ya no hay ni constitución ni leyes, sino que solamente la voluntad de la dictadura bicéfala ahora como única fuente de poder. La única fuente de poder sin límites ahora es la voluntad de la dictadura bicéfala. A ver, señor Sáenz, uno ve que hay destierros, uno ve cómo se ataca a la Iglesia Católica, uno ve cómo se fueron eliminando en su momento cada uno de los candidatos presidenciales que iban a luchar la presidencia, valga la redundancia, en contra de Daniel Ortega, y uno se pregunta a veces qué pasa con la comunidad internacional. La comunidad internacional se enfoca mucho más en Venezuela, pero a su sentir cree que ha olvidado a Nicaragua, que Centroamérica, la región y el mundo no ve a Nicaragua como ve a Venezuela, a pesar de que la situación es casi igual o incluso peor. Bueno, en términos generales hay que decir que en el mundo actual, la comunidad internacional, el andamiaje institucional de posguerra y después del derrumbe del bloque soviético, pues ha mostrado sus límites en distintos espacios, y en el ámbito interamericano igual. Ya la comunidad internacional en el mundo actual no es lo que era, y hay diferencias en primer lugar por las dimensiones y el carácter estratégico que tienen algunos patrimonios del Estado venezolano. En el caso de Nicaragua, por sus dimensiones, pues recibe probablemente un tratamiento distinto, aunque ni ha sido así todo el tiempo, ni necesariamente va a ser así en el futuro, porque Ortega se está encargando de elevar lo que es una crisis sociopolítica, porque esta embestida de Ortega no es expresión de fortaleza, sino que resolver la crisis sociopolítica. Entonces está intentando escalar la crisis a un nivel internacional, y entonces establece alianzas con Rusia, alianzas con Irán, alianzas con Hezbollah, socio privilegiado de China. Ortega, además de esta embestida, se ha convertido ya en una amenaza para la seguridad hemisférica en el continente americano. Esa conciencia todavía no existe en gobiernos ni con independencia de la orientación política, hasta que haya un despertar cuando tengan la noticia en el desayuno de que hay una fragata rusa en un puerto nicaragüense.
Exdiputado Sáenz, hay varios analistas que se han manifestado en el sentido del riesgo financiero, el riesgo financiero que esto representa en el corto plazo. ¿Usted qué piensa de todas estas decisiones, lo que puede significar financieramente y cómo lo va a sufrir la gente en Nicaragua? Sí, en realidad esto es, como decimos en lenguaje latinoamericano, un combo, ¿verdad? No solo son esta iniciativa de reformas, sino que han impuesto otras leyes, como la que usted está mencionando, por distintas razones, por razones de corrupción, por razones de lavado de dinero, por razones de violación a los derechos humanos. Distintos países y grupos de países han impuesto sanciones a jerarcas del régimen. Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido. Y entonces ellos, como estas sanciones que son de carácter personal y al patrimonio personal de los jerarcas del régimen, pues le afectan en sus relaciones de negocios. Entonces, la ley que acaban de aprobar es obligar a los bancos a que no cierren cuentas bancarias y a que tramiten todas las transacciones que realicen estas personas que han sido sancionadas. Esto encierra el riesgo de que pues los bancos o tengan que someterse a la voluntad de la dictadura bicéfala y en consecuencia arriesgar las relaciones económicas externas del país o proteger sus relaciones externas y arriesgarse a las sanciones de Ortega. Están con una pistola en la cabeza y esto... Señor Sáenz, pero mire, señor Sáenz, es que lo que usted está comentando me parece muy llamativo. ¿Por qué se lo digo? Porque es que la pregunta que uno se hace en estos momentos es ¿cuál es la salida? Es decir, una comunidad internacional que de alguna manera se muestra condescendiente con una dictadura, unas elecciones que se convocan y se las roban, y un pueblo que está adormecido. ¿Cuál es la salida? La posibilidad de un levantamiento popular, de pronto que termine con la caída de Ortega y sus secuaces, tampoco se ve. ¿Cuál cree usted, señor, que es la salida a esta crisis, señor Sáenz? Bueno, en primer lugar, al final del túnel, nosotros, para tener presente y tener futuro como pueblo, la salida es erradicar la dictadura de Ortega. El asunto es el camino para llegar a esa salida y evidentemente ese camino pasa por concertar voluntades más allá de las diferencias ideológicas y políticas, y siento que Ortega está ofreciendo en bandeja una oportunidad política para que se allanen las diferencias entre los distintos grupos, izquierda, derecha, etcétera, y podamos concertar una ruta, un plan de acción que incluya acciones de incidencia internacional, pero también de resistencia interna. Sin la movilización, y allí tendría un breve comentario, el pueblo no está adormecido. El pueblo lo que está es sujeto a un entorno represivo en el cual ir a misa se transforma en una amenaza para la dictadura. Participar en un juego de béisbol o de fútbol se transforma porque agrupa personas en una amenaza para la dictadura, porque en el caso de Nicaragua, además de los elementos tradicionales de análisis que ofrece la ciencia política, hay que incorporar elementos patológicos. La paranoia, el mesianismo, el sadismo, son elementos que están impresos en las decisiones que toma la dictadura bicéfala y que si los desprendemos del análisis, hacemos un análisis incompleto. Pues señor Sáenz,
Queríamos darle las gracias por compartirnos su posición. La verdad, una situación muy complicada la que viven los nicaragüenses desde hace muchos años. Ya lleva 4 mandatos consecutivos el señor Ortega, ya estuvo una vez en el poder entre el 85 y el 90, ha quitado la ciudadanía a los mismos ciudadanos de Nicaragua, así que pues esto no descresta, no sorprende, pero sí preocupa algo más porque, como decía mi compañero Gonzalo Lázari, pues es una oficialización de todo lo que ha venido haciendo durante todos estos años. Esperemos que ustedes encuentren la salida, cualquiera que sea. Ya han visto que la comunidad internacional pues no ha podido hacer mucho, ya les toca a ustedes dentro del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Y una de las características, Ana Cristina, de este tipo de estados es coartar la libertad de prensa. Y no pasa en Nicaragua, que ya ha pasado, por supuesto, pero hoy estamos hablando de un caso que pasa en Israel con el diario Haaretz, que es uno de los más importantes de Israel, muy crítico, por supuesto, con políticas de Benjamín Netanyahu, pero que sirve como medio de comunicación muy importante para Israel, pero también para afuera. Yo lo leo, por ejemplo. Sí, claro, es que Haaretz